Pues muy buenos días a todas, a todos los que se están conectando a estos seminarios web, de los cuales al día de hoy pues tenemos a una gran invitada, a la maestra Carla Peregrina Oropeza, quien es directora de Relaciones Institucionales de Edvolution. La maestra Carla Peregrina nos va a hablar de La ciencia es nuestra, un tema muy padre. Apropiémonos de esos temas que nos convienen a todos como seres humanos, como sociedad, y sobre todo entendamos el por qué somos parte de la ciencia y cómo al ser parte de la ciencia somos corresponsables de entenderla, de difundirla, divulgarla y sobre todo que sea de provecho para cada una de nuestras comunidades. Todo esto en el marco del 11F, 11 de febrero. ¿Qué quiere decir 11 de febrero? Pues ni más ni menos que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estas actividades extensivas del 11F tienen mucho que ver con esta equidad entre seres humanos y que de una u otra manera al día de hoy pues vamos a tener un gran gusto con la maestra Carla Peregrina. Pero si no, antes presentar a mis compañeras, a la maestra Erika Sánchez Chablé, quien es coordinadora de esta red de mujeres TIC del Comité Anuye TIC, y por supuesto también a nuestra querida Lilia Venegas, quien es secretaria técnica de dicha comisión también que representa a la red de mujeres TIC. Pues le doy la palabra a nuestra querida Erika Sánchez para que dé la bienvenida y lea la semblanza de la maestra Carla Peregrina Oropeza. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Un placer esta mañana con ustedes y con el auditorio que nos acompaña. Pues la maestra Carla Peregrina Oropeza es periodista y divulgadora de ciencias. Su formación profesional pues es en licenciatura en biología por la UNAM y cuenta con un máster en igualdad por la Universidad de Castilla. Ella maneja siempre un enfoque en proyectos de comunicación de la ciencia con perspectiva de género e igualdad. Dirigió la iniciativa Equidad, Diversidad e Inclusión en la International Planetarium Society y es conferencista de TEDx. También Carla fue titular de la Coordinación de Proyectos de Comunicación e Información Estratégica de la Dirección de Acceso Universal al Conocimiento del CONACYT y además expresidenta de la Asociación Mexicana de Planetarios. También se ha desempeñado como profesora de Ética Social y Ambiental en la Universidad del Caribe y actualmente es directora de Relaciones Institucionales en Edvolution. Pues sin más preámbulo, les cedo la palabra a la maestra Carla Peregrina. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, José Luis, Erika, Lilia, quienes han hecho posible que esté el día de hoy aquí hablando de una de mis más grandes pasiones, que es la ciencia, pero la ciencia para todo mundo, ¿no? La ciencia es algo que a mí me apasiona, me hace feliz desde que yo era niña, me inspira. Nunca quise ser otra cosa más que científica, no sabía yo exactamente hacia dónde me iba a ir, pero siempre sabía que quería ser científica. Y en el camino, pues en este camino extraño de la ciencia, me he ido topando con realidades que creo que es preciso que conozcamos, que dialoguemos, que reflexionemos. Entonces, pues más que inspirar, que creo que quienes están aquí, los y las jóvenes que escuchen esto, seguramente se estarán ya inspiradas por la ciencia, por la investigación, y se sientan atraídos. Me gustaría propiciar una reflexión colectiva y creo que podemos hacer cambios. Entonces, bueno, pues hacia allá es que voy. Así que, con su permiso, voy a comenzar a proyectar una presentación que me permití elaborar y pues si tienen preguntas o comentarios les pido que por favor los vayan anotando por ahí y con mucho gusto al final podemos hacer esta conversación. Bueno, pues me tomé como además esta libertad de poner niños y niñas en las ciencias nuestras, porque a veces se nos olvidan, ¿no? Y pensamos en ellos y ellas como siempre los receptores, quienes van a recibir, los vamos a enseñar y muchas veces ellos y ellas son maestros de un montón de cosas, ¿no? Y la ciencia también es suya.
quiero empezar recordando, haciendo como este recuento, ¿no? De la ciencia que es la mayor empresa colectiva de la humanidad, ¿no? Esta, esta suma de conocimientos y de objetivos que vamos pasando de mente en mente, ¿no? Desde que la humanidad se convirtió en tal, ¿no? Que nos ha ido acompañando en nuestro devenir. Y bueno, pues que sin ella no seríamos humanidad, definitivamente, ¿no? Ahora sabemos que la ciencia y la tecnología, que siempre van juntas, pues cuidan de nuestra salud, nos proporcionan medicamentos, nos alivian dolores y sufrimientos, y no nos tienen que venir a contar mucho al respecto, ¿no? Seguramente ya muchos de nosotros estamos vacunados, estuvimos esperando con ansia una vacuna contra COVID, y sabemos que cuando ocurrió esta pandemia, a quien volteamos a ver fue a la ciencia y a los científicos, y sabíamos que de ahí iba a venir una respuesta, que si había una respuesta y que si había una solución a este enorme problema, iba a venir de la ciencia, y la ciencia nuevamente no nos falló. Ahí estuvo esa mirada. Entonces, la ciencia pues es mucho más que algo glamoroso, interesante y divertido, que nos gusta a quienes estamos enamorados de ella. Es mucho más que eso. Nos ayuda pues a tener agua limpia, nos allega energía, y proyectos maravillosos en el mundo que están tratando de producir la energía más limpia que nos podamos imaginar, ¿no? Enriquece también el deporte, la música y el ocio, ¿no? Hace que pueda ser diferente, que pueda llegar más allá. Nos mantiene cerca aunque estemos lejos. Esto es algo que también vimos durante la pandemia. Ahora estamos conectados, ¿no? No es necesario que nos desplacemos a un auditorio para escucharnos y para vernos. Aquí estamos pues confluyendo desde no sé cuántos estados, quizá países, y estamos juntos y juntas, ¿no? De todas estas niñas y niños que pudieron seguir tomando clases durante la pandemia, las personas que pudimos seguir trabajando, en fin. Y también, pues, alimenta nuestro espíritu. ¿Quién no ha ido a un planetario? ¿No? Los planetarios maravillosos. Si no han ido a un planetario, vayan a un planetario, vayan a un museo de ciencias y alimenten su espíritu. A mí me parece que es una de las formas más lindas de terminar una semana, por ejemplo, ¿no? Ahora, pues bueno, ya más o menos vimos como que qué es la ciencia y para qué sirve. Y yo me puse un poco a escribir sobre las características que debería tener un científico o una científica, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que alguien se convierta en científico. Entonces, debería tener espíritu y rigor científico, es decir, que se comporte como un científico, que piense como un científico, ¿no? Que esté dispuesto, esto de rigor significa que esté dispuesto a ser metódico, metódica, y que esté dispuesta también a apartarse de alguna idea que le haya parecido muy buena y que de pronto demuestre no ser tan buena, ¿no? Que sea tan rigurosa que se apegue a la verdad, pues, ¿no? Que tenga imaginación y capacidad de duda, que sea un buen observador u observadora, que tenga habilidad para recopilar datos de manera ordenada. Y miren, por ejemplo, aquí tengo esta foto que es de Jane Goodall en el campo, ¿no? Ahí ella iba y recogía toda su información sobre los primates, y después, pues ahí se iba, este era su espacio de trabajo, ¿no? Ella después de, imagínensela en África, ¿no? Después de hacer sus observaciones, pues terminaba sus días ahí trabajando. Que también es preciso que tengan dotes de convivencia y trabajo en equipo, porque como ya lo vimos, la ciencia se trata de una empresa colectiva, ¿no? Entonces no se puede construir de manera individual o solitaria. Entonces, yo analizaba esta información y ahora no puedo interactuar demasiado con ustedes, ¿no? Así que voy a tener que hacerme las preguntas y contestármelas yo sola. Pero yo no veo que estas características estén vinculadas ni con las mujeres ni con los hombres propiamente, ¿no? O sea, yo creo que estas características las pueden tener hombres y mujeres, o no, porque no todo el mundo las tiene también. Pero es mucho más allá, es independientemente del género y del sexo, el hecho de que alguien pueda o no tener estas habilidades y actitudes, ¿no? Entonces, bueno, de entrada me parece que estas características ideales para un científico o científica no están vinculadas propiamente con el hecho de nacer mujer u hombre, ¿no? Entonces ya podríamos empezar a pensar que no está
no está pegado lo uno con lo otro. Sin embargo, cuando yo me pongo a buscar en Google grandes científicos, obviamente lo busco en inglés para no generar el sesgo, ¿no? De que científicos, bueno, pues ya uno piensa que son hombres, entonces vamos a hacerlo en inglés. Scientist, pues es neutral. Y me aparece esta imagen, ¿no? Donde observamos que la mayoría son hombres de muchas épocas, solamente hay 2 mujeres, está ahí María Curie, está ahí Jane Goodall, y la mayoría pues son hombres, ¿no? Y quiero además aclarar que esto pues no es ninguna denuncia ni ninguna cuestión en contra de los hombres, no me gusta hacer estas aclaraciones, pero a veces creo que es necesario. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque aquí hay muchas más cosas implicadas que únicamente el sexo y el género. Entonces ya vemos por ahí que las mujeres no pueden ser científicas, que no vimos que las características que revisamos anteriormente no tenían que ver con el sexo y el género. Entonces, ¿qué está pasando en la historia? Pues bueno, ya me puse a buscar específicamente y entonces ya busqué mujeres científicas y ahí tenemos que sí hay mujeres científicas. Sin embargo, en estos recuentos históricos que se han hecho sobre las mujeres que ejercen la ciencia, pues en general para hombres y mujeres ejercer la ciencia es un privilegio, no cualquiera puede hacerlo en el mundo, allá, en ninguna parte del mundo. Y la historia de las mujeres en la ciencia es la historia de mujeres privilegiadas, ¿no? Especialmente porque podían tener acceso a una biblioteca, podían tener acceso a una universidad o a la escuela porque eran hijas del maestro, porque eran hijas del bibliotecario o porque era la reina. Por ejemplo, Cleopatra, a ella le gustaba mucho la ciencia, entonces a ella le gustaba la botánica, le gustaba la ginecología, ella practicaba con sus esclavas ginecología, ¿no? Y ella tenía todo el poder, pues ella era una reina. Y por ejemplo, pues muchas de estas mujeres privilegiadas que tenían esta posibilidad, la misma Hipatia de Alejandría, pues que era hija de un bibliotecario, entonces esto ya las hacía tener esta posibilidad de estar cerca de la ciencia, de la investigación, y este lugar del que se ha excluido a las mujeres, pero también a otros grupos subrepresentados, que es la producción formal del conocimiento. La producción formal del conocimiento implica un reconocimiento social también. Entonces, todas las tareas que implican este reconocimiento social regularmente son abarcadas por grupos privilegiados, ¿no? En este caso, los hombres. Y también hombres blancos, por ejemplo, no nada más cualquier hombre, ¿no? Entonces, algo que sí quiero yo apuntar y remarcar es que el hecho de que nosotros podamos ir a la historia y encontrar nombres de mujeres por ahí, haciendo aportes importantes a la ciencia y a la tecnología, nos está diciendo una cosa, que siempre ha habido mujeres con un interés tal en la ciencia que pese a que todo se les oponía, en ese tiempo mucho más que ahora, de todas maneras ellas se dedicaban a la ciencia, a veces les costaba la vida, les llegó a costar la vida. Entonces a mí me parece que es bien importante reconocer que esas mujeres que aman la ciencia han estado siempre ahí, ¿no? Y pues mencioné un poco sobre la exclusión de las mujeres en la historia. Hoy hay muchos proyectos, incluso hay libros por ahí. Ay, miren, no saqué mis libros para mostrárselos. Bueno, libros donde se están rescatando las historias de estas mujeres, ¿no? Que parece que no existieron, parece que no estuvieron ahí nunca, pero sin embargo sus aportaciones, sin embargo lo que ellas hicieron, su trabajo, están ahí. Y muchas de ellas se perdieron. Los nombres de ellas desaparecieron, ¿no? A veces borraron su nombre del documento, del libro, y pusieron el nombre. Alguien puso su propio nombre, un nombre o algo así, o a veces se adjudicaron a sus esposos o a sus hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente han sido borradas de la historia. Y también es preciso decir que la mayoría de estas mujeres no eran ni activistas, ni revolucionarias, ni feministas, ni defensoras de los derechos de las mujeres. Simplemente eran, como sus colegas hombres, personas apasionadas por el conocimiento científico. Y creo que esto es bien importante reconocerlo y recordarlo. No, ellas no querían cambiar nada, y está bien, se vale, está perfecto. Ellas solo querían hacer
ciencia. Sin embargo, al hacerla y al pagar el precio que les implicaba dedicarse a lo que a ella les gustaba, pues también aportaron a esta revolución o a este movimiento en donde las mujeres cada vez se fueron haciendo más visibles, y hoy tenemos todas estas historias que nos comprueban pues que las mujeres pueden hacer ciencia y la han podido hacer históricamente y la han hecho además muy bien. Y además yo no vengo aquí a convencerles de eso. Hay un montón de libros que recogen un montón de historias, y esa es otra conferencia que también tengo, donde vengo y les cuento de las mujeres que han hecho ciencia, pero en esta ocasión sí me quise enfocar un poco en estos datos y estas cifras, porque yo quiero que ustedes y yo nos comprometamos en pensar qué es lo que está pasando, no nada más con las mujeres, sino con otros grupos. Y que podamos hacer algo, propiciar esta reflexión, propiciar que las cosas puedan ser distintas, cuando menos estar al tanto de cómo ocurre. Entonces, la subrepresentación, que significa específicamente que un grupo tiene poca representación en una tarea o en un espacio específico, va mucho más allá del simple hecho de ser mujer. Y estos datos no los tengo para México, no los pude encontrar, pero existen para los Estados Unidos, publicados para 2010. Y esta es información que obtuve de la revista Scientific American. Miren, la población para ese tiempo de mujeres, de personas entre 18 y 64 años, mujeres blancas en los Estados Unidos, era del 32.2%. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que en ese rango de edad blancas que se dedican a la ciencia y a la ingeniería era solo del 8%. Mientras que la cantidad de hombres blancos o la proporción de hombres blancos en ese tiempo y en ese lugar era de 32.1%, su representación en la ciencia y la ingeniería era del 51%. Esto ya lo hemos visto y seguramente lo han estado viendo durante estos días porque es algo recurrente. Sin embargo, aquí a mí me interesa que vayamos a ver otros grupos. Por ejemplo, vamos a ver los grupos hispánicos, por ejemplo, mujeres hispanas en los Estados Unidos. El 7.7% de la población de los Estados Unidos de esta edad son mujeres hispanas, y solamente el 2% de las personas que se dedican a hacer ciencia e ingeniería son mujeres hispanas. O sea, la subrepresentación ahí es evidente. Algo semejante ocurre con las mujeres negras, con los hombres negros e hispanos, ¿no? Entonces vemos que esta que podríamos llamar discriminación no ocurre únicamente por ser mujer, también ocurre por ser latino, por ser negro, etcétera, ¿no? Y no nos vayamos, por ejemplo, a personas con discapacidad, porque entonces ni hablar, o sea, ahí la posibilidad de dedicarte a la ciencia es ya prácticamente imposible. Y esto es peor aún si nos vamos a países, o sea, más racistas que los Estados Unidos, en donde se supone que en Estados Unidos pues hay como todo un trabajo para tratar de equilibrar desde hace muchos años la situación social y racial. Sin embargo, por ejemplo, en lugares como Sudáfrica, que tiene una herencia racista muy reciente, podemos ver que la población en 2011 de mujeres africanas entre 20 y 64 años era de casi el 40%. Sin embargo, la cantidad de mujeres en investigación y desarrollo era del 12.7%, muy, muy baja. Y lo que a mí me parece más interesante es que la proporción de hombres blancos en Sudáfrica en ese momento era de 4.9%. ¿Ok? Es decir, casi 5 de cada 100 personas eran hombres blancos. Sin embargo, casi 31 de cada 100 científicos o investigadores, pues eran hombres blancos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que esto es como muy evidente. No es nada más una cuestión de mujeres, es también una cuestión de raza, porque fíjense, ¿quién está en segundo lugar ejerciendo la investigación y el desarrollo en Sudáfrica? Mujeres blancas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pesa más? ¿Qué discriminación pesa más? Pues sí pesa, por supuesto, y es evidente que pesa ser mujer, pero
ser una persona de color pesa mucho más. La raza pesa mucho más en este caso que el sexo. Entonces ustedes van a decir, pero si es 11 de febrero, teníamos que venir a hablar de las mujeres. Sí, pero esta discusión no va a estar completa hasta que no hablemos de la subrepresentación y hasta que no hablemos de los grupos que se quedan fuera, porque las feministas ya nos dimos cuenta de que no podemos avanzar en cuestiones de derechos de manera separada. Tenemos que avanzar juntos, porque si no, conseguimos derecho para unos, pero los otros se van a quedar fuera. Y eso es lo que ya no podemos permitir. Ahora, si nos vamos a otras partes del mundo, y esto es muy interesante, por ejemplo, por región, y también los datos son para 2010, en la proporción de mujeres que se dedican a la investigación o que se dedicaban a la investigación en el Pacífico y en el este de Asia era del 20% contra el 80% de hombres. Aquí pues no estamos viendo razas, no nos da ese nivel de información, pero sí vemos cómo, por ejemplo, en Norteamérica y en el oeste de Europa, la proporción sube a 32% de mujeres, 68% de hombres, todavía sigue siendo muy baja. En los estados árabes ocurre algo interesante. Yo he leído que no es tan reconocido en los países árabes el ejercicio de la ciencia, no ganan muy bien los científicos allá, entonces no está tan reñido con que las mujeres se puedan dedicar a la investigación. Entonces allá como que un poco más las mujeres pueden crecer en esos ámbitos porque no están muy reconocidos socialmente. Y bueno, pues vemos que Latinoamérica y el Caribe no tiene tan malos números en general. Sin embargo, en ningún lugar alcanza la paridad, al menos hasta ese momento, y sabemos que hoy en día no lo alcanzamos. Pero vamos a ver otra información y vamos a regresarnos de nuevo a las razas. En color naranja tenemos a todos. En color azul tenemos a los hombres y en lila a las mujeres. Entonces vamos a ver cuánto ganan en la comunidad americana, en los Estados Unidos, hombres y mujeres de acuerdo con su raza. Y vemos que quienes ganan más que nadie, bueno, los asiáticos, ¿no? Tienen, por alguna razón, los hombres asiáticos se consideran, y las personas asiáticas en general, tienen un enorme prestigio dentro de las comunidades académicas. Entonces, bueno, pues ellos y ellas ganan así como mucho más. Los hombres blancos, pues son quienes le siguen, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que los hombres blancos ganan en promedio pues $85,000 al año y las mujeres blancas casi $61,000. Sin embargo, los hombres hispanos, por ejemplo, pues ganan $70,000, ¿no? Menos que los hombres blancos. Y los hombres negros, 66,000. Ya no digamos cuánto gana una mujer hispana o una mujer negra que se dedica, obvio, porque todas estas personas se dedican a la investigación, ¿no? Estamos hablando de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, son personas que se dedican a las ramas STEM y bueno, pues vemos estas diferencias salariales en el mismo país. ¿Cuáles son las diferencias que están marcando aquí? El salario, pues básicamente la raza y el sexo de las personas. Entonces, pues bueno, parece que tenemos estas tendencias muy claras, que son evidentes, que no es una cosa que se le ocurrió de pronto a alguien, sino que ahí está. Entonces, si nosotros pensamos, no, miren, es muy fácil pensar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi hijo cuando estaba chiquito y en alguna fiesta no le daban dulces, ¿no? Me acuerdo perfecto que llegaba y me decía, llegaba llorando y me decía, no me dieron dulces, mamá, llorando, ¿no? Se lo sentía como una agresión y como violencia. ¿Por qué me están excluyendo? ¿Por qué no me están dando la posibilidad? Y esto, por supuesto que esta percepción es real. El hecho de que no se le permita a una persona de manera igualitaria dedicarse a algo como solamente por su género, por su sexo, por su raza, es violencia y es injusticia, ¿no? O sea, no estamos hablando de que sería algo muy bonito, de que sí, claro que sería algo muy bonito, pero sobre todo sería algo justo y sería propiciar dejar de ejercer violencia en contra de grupos, ¿no?
Porque sí, estamos hablando de estas injusticias por la desigualdad en la producción del conocimiento. No nada más para las personas que lo producen, sino para la sociedad que se beneficia de la producción del conocimiento, porque solamente se están viendo ciertas miradas en el conocimiento que se produce y que se valida. Y estas miradas pues son de quienes tienen el poder. Entonces, hay grupos enormes de personas a las que se les niega el reconocimiento a su capacidad de producir saber y no pueden estar en la academia. Grupos enormes de personas, pueblos enteros, razas, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad de ser comprendidos socialmente, porque únicamente son recordados por la academia y por la investigación como objetos de investigación y no como sujetos. Y todo el mundo nos acordamos de estas fotografías de investigadores en África rodeados de grupos, de grupos de personas nativas de allá, y pues uno sabe quién es el científico, uno sabe quién es el que sabe ahí, uno sabe quién es el que tiene el poder, y los otros pues eran únicamente considerados como objetos de estudio y no como sujetos. Entonces recién es hasta penoso decir, ¿dónde está la mirada de ellos mismos sobre sí mismos o su mirada sobre nosotros? O sea, ¿a quién han mirado y a quién han narrado que se les haya leído y que se les haya escuchado? Nosotros como sociedad no hemos ido a ver cómo nos ven, cómo se aprecian. No importa su lectura. Lo que importa es cómo los leemos nosotros desde esta estructura que hemos construido, y que probablemente está, pues está ejerciendo injusticia y violencia en contra, pues, de esas personas, ¿no? Entonces, los laboratorios son lugares históricamente masculinos y blancos, ¿no? Nosotros pensamos en un laboratorio y de inmediato pensamos en estos hombres, cuando menos, pues, como jefes de los laboratorios y demás. E insisto, no está mal que los hombres blancos estén representados en los laboratorios. El problema es la falta de diversidad. Porque los hombres blancos no representan a la humanidad, son una parte de la humanidad, pero ¿dónde está la representación del saber y del conocimiento del resto? De los hombres negros, de los hombres indígenas, de las mujeres, de cualquier color, ¿no? Y ahora pues toda la diversidad sexual y genérica que tenemos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esta ciencia, la racionalidad de la ciencia está construida desde la visión de un solo grupo de personas que ni es la mayoría ni tampoco representan a la diversidad de la humanidad. Y bueno, un poco esto, pues básicamente es un poco como de lo mismo, ¿no? El método científico ha sido marcado por hombres, dejando fuera otras voces, y los resultados pues están sesgados, ¿no? Es una verdad que está construida y comprendida por esos hombres blancos, impuesta a nosotros, que muchas veces ni lo cuestionamos, porque esa es la ciencia, y hay de aquel que se atreva a cuestionar la ciencia y la forma en la que se hace la ciencia, ¿no? O sea, pues eres un chairo o eres otras cosas peores, ¿no? Cuando pues uno dice, oye, pero que no habrá otras miradas, que no habrá otras miradas válidas, y nos da terror, y se los digo yo que me formé en la ciencia. Apartarte de esa verdad irreductible es bien peligroso, ¿no? Porque te pones como de tiro al blanco. Sin embargo, creo que vale la pena explorar otras posibilidades. Y fíjense, cuando esta mirada está únicamente representando a un grupo, en el mejor de los casos estamos hablando de un conocimiento limitado, pero en el peor de los casos estamos hablando de conocimientos erróneos e incluso peligrosos, ¿no? Como por ejemplo enormes ramas de la medicina donde digamos, las estandarizaciones de las dosis o de las mediciones de las constantes fisiológicas pues se han hecho considerando a hombres. Entonces, pues resulta que las mujeres están sobredosificadas, o algo tan simple como diagnosticar un infarto, ¿no? Resulta que las características que nosotros conocemos que están vinculadas a un infarto o a un aviso de infarto, pues son de los infartos masculinos, porque a las mujeres se les manifiesta diferente y no lo sabemos. Y una mujer puede estar ya en riesgo de tener un infarto y no lo sabemos porque no está difundida esa información. Así de peligroso. O por ejemplo, ahora con el tema del COVID,
los oxímetros, una enorme cantidad de marcas de oxímetros, arrojaban lecturas erróneas en personas de raza negra. Entonces parecía que tenían una determinada lectura, pero en realidad era otra, y fue muy peligroso, e incluso pues hubo demandas y demás, porque quienes diseñaron los oxímetros que hacen lecturas de color, pues no se les ocurrió pensar que las personas negras existen y también necesitan medirse la oximetría, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que de pronto pasan y que fíjense, creo que es bien importante decir, nadie aquí actúa de mala fe. Nadie lo hizo en mala onda, nadie quería dañar a otro grupo. Pero, pues, ¿qué pasa cuando nos vamos al suelo a jugar con nuestros niños, ¿no? O con los niños y las niñas? Empezamos a ver el mundo diferente. Ay, qué grande se ve todo, ¿no? Ay, qué grandes están los muebles, qué trabajo le ha de costar al niño subirse al sillón y subirse a una silla, pues por eso ya les compramos sus sillitas y su mesita, porque ya sabemos que no está tan fácil, pero mientras no nos bajemos allá y mientras no tratamos de ver el mundo de la forma en que lo ven otras personas, con otras necesidades, con otras características, pues vamos a tener un mundo de una sola forma y no vamos a ver pues todo lo que otras personas necesitan y se están teniendo que adaptar a un mundo que no les es natural y que no les es cómodo, ¿no? Y por ejemplo, este dato que yo leí en la Gaceta Sanitaria de 2020, un dato muy reciente sobre salud mental, indica que los profesionales de la salud están etiquetando con más frecuencia como depresión y ansiedad, estados de salud mental que son similares en hombres y mujeres, pero les prescriben con mayor intensidad psicofármacos a las mujeres. Entonces, un hombre y una mujer pueden llegar con características semejantes al psiquiatra, pero pues al hombre no le mandan medicamentos o no le prescriben tantos medicamentos, pero a las mujeres sí, ¿no? Entonces, y esas son cosas que ya está recogiendo la ciencia, ¿no? Diferentes lecturas. Es así de ahí, ven esta señora, ya que se calme, denle sus pastillas y ya que se vaya. Son estas lecturas sociales a los diferentes grupos. Pero aquí además estamos hablando del despojo del conocimiento. O sea, no nada más es que el conocimiento se genere por un grupo de personas, sino que cuando otro grupo de personas con menos poder genera conocimiento, pues no es reconocido, ¿no? Ay, pues es que esos pensamos, bueno, no pensamos, ¿no? Pero se dice, ay, es que esos grupos ignorantes, y pensamos, ¿no? La sociedad habla de los grupos indígenas o de los grupos nativos de quién sabe dónde como ignorantes, incivilizados. Y les quitamos toda esa dignidad de conocimiento y de saber milenario que tienen, que no es como el nuestro, que no tienen bibliotecas como las nuestras y que no tienen su forma de reproducir y de acumular el conocimiento es distinta a la nuestra, pero eso no la hace menos válida, menos importante y menos vital ni fundamental para sostener sus vidas como sociedades, ¿no? Y entonces, pues para nosotros no valen y no sirven y no importan porque no están en un paper, porque no están en un libro y porque no están en una revista científica firmadas por un nombre impronunciable, ¿no? Y dejamos nuevamente la validación del método científico pues en manos de unos cuantos, que no digo que el método científico no sirva, pero está solamente en manos de unos iniciados. Y todos los que no lo manejan, todos estos conocimientos milenarios, pues quedan perdidos, ¿no? Y esta es la imagen que nosotros vemos. Está este grupo de personas, ¿no? Están viendo ahí, yo me puedo imaginar, por ejemplo, la historia que yo me cuento, porque no es una historia que se me haya ocurrido, sino que es una historia que ha ocurrido con mucha frecuencia. Estos grupos indígenas que además suelen ser generosos con su conocimiento, como es la tierra generosa también, pues mostrando a esta persona, a este investigador, a este hombre blanco, pues lo que hacen estas plantas. Esta planta sirve para esto, esta planta sirve para lo otro. Nosotros la hemos usado, ensayo y error, ¿no? Culturas milenarias que saben cómo funciona la herbolaria, que lo han hecho por mucho tiempo y que les ha funcionado, y la prueba está que ellas están vivas, ¿no? Y entonces este conocimiento pues se lo llevan al laboratorio, y eso sí lo hemos visto y eso sí lo he visto yo, y empiezan a estudiar los compuestos y qué tiene
y cómo funciona. Y lo empezaron a probar en una y otra cosa y eventualmente, con mucha suerte y con mucho trabajo y mucha investigación, porque no soslayo el trabajo de investigación que hacen estos científicos y científicas, llegan a descubrir un medicamento, ¿no? Un fármaco que a lo mejor lo llegan a patentar, etcétera. Y entonces, en ese momento ya está validado ese producto, ¿no? Por supuesto, pasó a través de un mecanismo que, insisto, no quiero soslayar, no quiero decir que está mal, pero mientras que ese conocimiento está en manos de las comunidades, es como si no fuera valioso, como si no fuera importante, como si fuera ignorancia. Pero cuando se convierte en un producto comercial, que puede ser vendido por una farmacéutica y que cuesta dinero, entonces ya es importante, ¿no? Esto pues, es algo que ocurre comúnmente. Y hay una historia por aquí, por ejemplo, ahora que está de moda todo este tema de las vacunas. Si ustedes van y buscan por ahí en Wikipedia o en algún lugar quién descubrió las vacunas, pues les va a aparecer el nombre de Edward Jenner, que en 1796 hizo esta observación de que a las mujeres que ordeñaban a las vacas no se morían de viruela. Y dice, okay, ¿qué pasa? ¿Por qué estas mujeres no se enferman? ¿Por qué no se mueren de viruela? Y pues resulta que se dio cuenta de que estas mujeres les daba viruela vacuna. La viruela de las vacas les daba a ellas, pero la viruela vacuna no mata a las personas. Entonces, lo que hizo él fue extraerles sangre, pues, y linfa, pues, e inyectarla a personas que no estaban, que no les había dado viruela y que después estuvieron expuestas a viruela, les dio una forma muy leve de viruela, pero no se murieron y así descubrió las vacunas, básicamente. 1796. Sin embargo, en la literatura está documentado que desde el siglo VI antes de Cristo en China practicaban la inoculación vía nasal por aspiración de costras de enfermos, ¿no? De viruela, o sea, enfermos que ya estaban en recuperación, les quitaban las costras, las molían en un mortero y las aspiraban las personas por la nariz, vía nasal, y con eso quedaban, pues ahora sabemos, vacunadas, ¿no? Pero quedaban inmunizadas contra la viruela. Y esto está nuevamente documentado hacia el siglo XI por una monja budista que lo hacía también en China. Hacia 1726, Lady Marie Montagu, que a ella le había dado viruela y se salvó casi que de puro milagro, ella aprendió esta técnica en Turquía, alguien se lo comentó. Entonces ella hizo el experimento con sus hijos, en este mecanismo llamado varioliación, ¿no? Les quitó prústulas a enfermos que ya se estaban recuperando y a partir de ahí hizo un extracto con el que inoculó a sus hijos, ella quien se dejó, y logró inmunizarlos contra la viruela. Entonces, si se fijan, este conocimiento milenario ya venía desde el siglo VI antes de Cristo en China y en 1796, Edward Jenner, por supuesto que hace sus observaciones de las mujeres que ordeñaban a las vacas, pero él se basó también en lo que él había escuchado acerca de Lady Marie Montagu. Entonces, si se fijan, estas personas también vienen a hombros de gigantes. No es que un día Edward Jenner se despertó y dijo, ay, se me ocurre que... No, todo ese conocimiento pues está construido sobre el conocimiento de otras personas. Y es importante que nosotros como sociedad hagamos el reconocimiento justo de dónde vienen los saberes y de que esas personas chinas que hacían esas cosas tan extrañas pues no estaban tan perdidas. Lo hicieron bien. Y de ahí surgió toda una visión y toda una lectura que posteriormente pues nos salvó la vida y la sigue salvando hoy en día. Y bueno, pues en este sentido que con estos ejemplos de apropiación cultural que les he venido hablando, pues básicamente implica que estos conocimientos milenarios que sustentan al arte, a la filosofía, saberes sobre la naturaleza, estos saberes de estas comunidades, de estos grupos, la medicina, los alimentos, la partería, etcétera, parece que únicamente adquieren valor cuando hombres blancos europeos de clase social alta los validan. Y quiero insistir, nomás casi que por no dejar, que no es nada contra estos grupos, es solamente
estar muy pendientes y darnos cuenta de qué implica esta validación de los saberes para que probablemente se nos ocurra como sociedad hacerlo diferente, hacerlo de una manera más justa y sobre todo hacerlo de una manera que involucre la visión de otros grupos, de manera organizada, de manera segura para todos, pero sobre todo de manera incluyente y no violenta, ¿no? Entonces, pues estos conocimientos adquieren un valor en ese momento. Ahora les quiero contar un poco la historia, saltando un poquito, un saltito cuántico, quiero contarles la historia del maestro de matemáticas de Barbara Bars. Barbara Bars se convirtió en una neurocientífica, pero cuando ella tenía 14 años, ella le contaba a su mamá sobre su maestro de matemáticas. Le decía, mamá, es que tengo un maestro de matemáticas que es espectacular y que es fantástico y es lo máximo. Y ella estaba verdaderamente impactada de la forma en que su maestro de matemáticas les enseñaba, porque ella empezó a amar las matemáticas por la forma en que este maestro daba su clase. Entonces ella todos los días llegaba y le contaba a su mamá una nueva historia sobre su maestro de matemáticas. Total que Bárbara cuenta que un día que su mamá fue a la escuela, Bárbara le dijo, mira mamá, te presento a mi maestro de matemáticas. Entonces la mamá la volteó a ver y le dijo, ¿es negro? Y pues a Bárbara le dio mucha pena, y sobre todo le dio mucha pena que su mamá no pudiera ver más allá del color de la piel de ese profesor tan maravilloso y espectacular que a ella le cambió la vida y su visión de las matemáticas. Y además Bárbara decía que pues ella se cuidó mucho de que no, pues de no ver el mundo de esa forma, ¿no? Como su mamá. Y entonces también ella tiene una frase que me gusta mucho, que dice, yo sospecho mucho de las personas privilegiadas que proclaman que un grupo de personas en desventaja es menos capaz, ¿no? Cuando los hombres dicen que las mujeres no saben manejar o que son tóxicas o que son incapaces de hacer ciencia o que o que las personas blancas dicen que las personas de color son flojas o que no les gusta trabajar, o etcétera, ¿no? Dice, históricamente esos argumentos están basados en ciencia basura y en intolerancia. O sea, eso no es ciencia bien hecha, eso no es investigación científica bien hecha, eso es intolerancia. Entonces, pero bueno, resulta que Bárbara tiene una historia muy interesante. Después de un tiempo, Bárbara decidió transformarse en Ben Bars. Y sí, hizo la transición de género, se convirtió en este investigador. Y cuando le entrevistaban, cuando lo entrevistaban a Ben decía que la principal diferencia que notaba entre cuando era mujer y después que se convirtió en hombre, decía, la principal diferencia que noto es que la gente que no sabe que soy transgénero me trata con mucho más respeto que cuando era mujer. Incluso puedo pronunciar frases completas sin que ningún hombre me interrumpa. Y una historia que contaba además es que en 2006, mientras daba una de sus conferencias, un investigador que escuchó la conferencia de Ben le comentó a otro investigador, le dijo, Ben Bars dio un gran seminario, su trabajo es mucho mejor que el de su hermana Bárbara. O sea, este investigador estaba oyendo a Ben, que antes era Bárbara, y por el apellido y porque trabajaban en lo mismo, pues supuso que Bárbara era la hermana, pero dijo, no, hombre, acá el bueno es este, ¿no? Él es el bueno, ¿no? La hermana, pues es bien chafa, pero resulta que eran exactamente la misma persona. Desgraciadamente, Ben, que dejó muchos textos por ahí, un libro autobiográfico incluso, falleció de cáncer de páncreas en 1917, pero su mirada nos dejó una buena lectura de cómo se comportan en la ciencia y en el laboratorio estos grupos de personas que de pronto ven algo diferente, ¿no? Mujeres, la diferencia entre mujeres y hombres, etcétera, ¿no? Y yo algo que he tratado de mostrar durante esta pequeña charla son las otras opresiones y que además tengo que reconocer que se las debemos a las feministas negras que nos han mostrado que no todo es género, ¿no? Porque llegaron las feministas blancas, pero yo no me considero feminista blanca, y dijeron, vamos contra los hombres o no, y dijeron las negras, por supuesto que no, pues, ¿y con quién voy a luchar por el racismo, no? O sea, aquí el racismo toca igual a mi hermano que a mí, y si es un machín,
pero este machín le va igual de mal que a mí con el tema del racismo. Entonces, por eso es que es importante que podamos ver estas otras opresiones, porque no vamos a poder de una en una. No vamos a poder, a ver, aquí van las mujeres, ahora sí, las mujeres, porque entonces nuevamente vamos a tamizar a las mujeres privilegiadas ahora, ¿no? Y luego, bueno, pues entonces vengan otros, entonces vamos a dejar atrás a los grupos menos privilegiados siempre. Entonces, tenemos que ver más allá de sexo, de raza, de clase, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas condiciones son agentes de privilegio o de opresión. La creencia religiosa, la edad, la raza, la clase, dónde naciste, cuál es tu religión, cómo es tu cuerpo, cuál es tu apariencia, etcétera, ¿no? Y un enorme etcétera. Que por fortuna, y creo que nos estarán escuchando nuevas generaciones, me parece que esto lo tienen mucho más claro que nosotros, que lo hemos tenido que ir a aprender casi que a los libros, porque son estas cegueras que tenemos a veces por la edad. Entonces, ¿por qué es deseable la diversidad en la ciencia? Se me ocurren un montón de cosas. Para empezar, por justicia social, ¿no? No está padre que esté solamente representada bien poquita gente en toda esta visión que hace lecturas, que generaliza para la humanidad. También se sabe que los grupos, los equipos producen conocimiento más valioso que los individuos. Por otro lado, la diversidad incrementa la habilidad para resolver problemas. Se ha visto que las aulas diversas incrementan el desempeño educativo y los grupos diversos son mejores resolviendo retos que los grupos exclusivamente blancos. Y hay un montón de otras buenas razones y buenos motivos para que haya diversidad. Uno, en quienes están generando el conocimiento. Y dos, en quienes estamos siendo beneficiados y beneficiadas por ese conocimiento científico. Y pues ya casi para terminar, quiero hacer aquí un pequeño viaje por algunas de mis científicas queridas y admiradas. Aquí está la doctora Herminia Pasantes, una neurofisióloga, la neurofisióloga más citada de Latinoamérica, si bien tengo entendido, pero ¿por qué la aprecio? Pues no nada más por ser esa gran científica. Para que yo admire a un gran científico o científica es por su aportación a la humanidad como persona, porque, perdón, pero una persona que solo está haciendo papers y publicando y recibiendo un montón de puntos, pero que no va y toca a la gente y que no está en contacto con la sociedad y que no le importa el bienestar de la gente de su laboratorio ni de sus colegas siquiera, pues no sé, pero me parece que pues puede ser un buen técnico, pero no sé qué tan ser humano, ¿no? Herminia es una mujer bien consciente de las necesidades de sus estudiantes, de sus colegas. Ella sabe que no pasa nada si un día dejas de ir al trabajo porque se enfermó tu hijo, tu hija y tienes que cuidarlo y lo transmite, ¿no? Una mujer muy, muy humana en ese sentido. Ana María Cheto, que es también otra, una física muy reconocida, una enorme científica, pero que sobre todo tiene este activismo internacional que le ha llevado a presidir algunos de los organismos internacionales sobre desarme nuclear más importantes del mundo, y su compromiso social es ineludible, ¿no? O sea, ella no solo es esta gran científica, sino que además es una gran luchadora social. Antígona Segura, que es esta astrobióloga que está de este lado, que no solamente busca vida en otros planetas y da charlas muy divertidas, sino que además está empeñada en la defensa de los derechos de las estudiantes y de las mujeres que se dedican a la ciencia y a otras cosas. Por este lado tenemos algunas de las computadoras de la NASA, ¿no? Y algunas de estas mujeres que están perdidas por ahí. Hay grupos grandes de científicas que se están dedicando a tratar de elucidar los nombres. ¿Quiénes eran estas mujeres? Y bueno, aquí hay algunas, pero hay muchas que desaparecieron, que no están registradas en ningún lado y que contribuyeron a estos papers y a estas investigaciones que hicieron los grandes investigadores de la NASA en los tiempos de la llegada a la Luna, etcétera, ¿no? Aquí está Lynn Margulis, que es pues una de las biólogas que más queremos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la biología, y ella pues tiene unas teorías maravillosas sobre ella. A ella se le ocurrió, la primera que se le ocurrió pensar que las células que llamamos procariontas, las células más complejas,
son en realidad un grupo de organismos que metieron uno a otro y se pusieron a vivir juntos y en realidad son simbiontes. Y hay buena evidencia de que parece que así ocurre. Es la teoría de la endosimbiosis. Luego por acá tenemos a esta que no hay fotos, ¿verdad? Porque ella vivió en el año, por ahí del año 300 después de Cristo, si mal no recuerdo, que es Aglaonice de Tesalia, y ella era hija de un bibliotecario y tenía acceso a cartas sumerias astronómicas. Entonces ella tenía la posibilidad de predecir eclipses de luna. Entonces ella se hacía pasar por bruja y ella decía que le iba a ordenar a la luna que se ocultara en determinado día, determinada hora, y la luna se ocultaba en efecto. Entonces ella no solo era una bruja poderosísima, pero hoy sabemos que no era una bruja, era simplemente una mujer muy brillante y que a la gente, a la sociedad le parecía quizá más entendible que una bruja hiciera esta clase de cosas a que fuera una científica. Y por acá traigo a Perenelle Flamel, porque probablemente vieron Harry Potter y la Piedra Filosofal o la leyeron, y por ahí viene la historia de Sir Nicholas Flamel y su esposa, Perenelle, si existieron, fueron una pareja de alquimistas y ella era tan importante alquimista como él. Y pues se supone, si ustedes buscan ahí la biografía de Perenelle Flamel, va a decir que vivió de 1320 más o menos como a 1920 o algo así, porque todavía hay quien dice que la vieron hace relativamente poco, hace 100 años la andaban viendo por allá en el teatro y demás, porque se supone que descubrió la fuente de la eterna juventud. Yo no sé, no lo sé de cierto, la verdad es que no creo, pero bueno, pues simplemente porque Harry Potter recoge la historia del marido y dejan nuevamente a Perenelle fuera de la jugada. Y pues yo con esto termino, espero que no les haya hecho muchas bolas y quiero preguntarles qué piensan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Carla. Por aquí tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Luis Navarro nos comenta que las aportaciones que nos da la maestra Carla sin duda nos ayudan a ampliar el enfoque del contexto en el que están inmersas las niñas en el campo de la ciencia y que hará difusión acerca de esta plática. Si alguien más igual gusta tomar la palabra, que nos levante por ahí la manito para que podamos cederle el uso del micrófono. Y yo tengo una pregunta, maestra Carla. ¿Cuál sería el papel que podríamos desempeñar nosotros como padres o madres de familia para poder fomentar pues ese interés en la ciencia en nuestras nuevas generaciones? Y bueno, yo creo que estas cosas no se pueden transmitir, vaya, por ejemplo, yo les puedo decir que a mis hijos les encanta el mole, pero yo soy muy fan del mole, ¿no? Entonces, es primero como por esta parte en primera persona, si se trata de inspirar a los hijos y las hijas, hay que ir al planetario, hay que ir al Museo de Ciencias, hay que ver un documental, ¿no? Y muchas veces ahorita, por ejemplo, que yo tengo adolescentes, ya me mandan un poco al demonio, pero yo siempre que tengo la oportunidad, cuando viajo a una ciudad nueva, vámonos al planetario, vamos a ver, y los pongo a que lo comparen, cómo es este planetario en comparación con el otro, qué película vamos a ir a ver, a qué museo vamos a ir, ¿no? Y creo que ese para mí es una gran herramienta. Con frecuencia hay estos nuevos descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, acaban de encontrar un nuevo exoplaneta, me parece que alrededor de Próxima Centauri, y tiene la cuarta parte del tamaño de la Tierra. Entonces, a mis hijos que ya les he platicado y que ya hemos platicado sobre exoplanetas y la posibilidad de que haya vida ahí, llego y les cuento, oigan, encontraron un exoplaneta en Próxima Centauri, que ya saben que es la estrella que está más cerca, y si no se los digo, ahí nos acordamos entre los tres, uno tiene 12, el otro tiene 15, y les digo, pues, ¿qué creen? Que parece que es terrestre, parece que es rocoso, y es de la cuarta parte del tamaño de la Tierra, y entonces me dice el niño más grande, pues, que entonces seguro no tiene atmósfera, ¿no? Porque está muy chiquito, porque ya lo saben, porque ya hemos tenido estas conversaciones. Entonces, es hablar de estos temas como si fuera cualquier otro, como si fuera algo cotidiano. ¿Y eso de dónde surge? Pues como de este interés personal. Entonces, me parece que no solamente les damos la posibilidad de que se conviertan en científicos y científicas si les gusta, pero lo más importante, los alfabetizamos en ciencia, ¿no?
Muchísimas gracias. También un comentario de María Cecilia Montemayor. Muy interesante la plática, ampliar nuestros conocimientos como ser humano, académico, investigador. Gracias por compartir y muchas felicidades. Ojalá y continúen con estos conversatorios. No, pues muchas gracias. De hecho, vamos a continuar con este tipo de actividades, así que los invitamos a mantenerse al pendiente de los canales de la página del comité, de las redes sociales, porque vienen muchas actividades en torno al Día de la Mujer, también al Día Internacional de las Niñas en las TICs y otras actividades que también hacen grupos como la Red Late o el grupo de gestión de tecnología educativa que también traen proyectos muy interesantes respecto a este tema. Rosana Araceli de la Cruz, muchas felicidades por las aportaciones, maestra Carla. A ver si alguien más tuviera alguna pregunta, adelante. ¿Y otro mensaje? Gracias. Ajá. Ok, perfecto. No sé, Lili, si tuvieras algún otro comentario o mensaje de ese lado. Ujú. Y, por ejemplo, Irma Jiménez Saucedo dice, una persona que no busca el beneficio de la sociedad, por lo que no puede ser considerada como una persona científica, ¿qué se tendría que hacer para cambiar esta percepción? Ajá. Ok. Pues miren, lo que pasa es que me parece que es importante que aprendamos también a reconocer qué aporta cada persona, ¿no? Entonces, si una persona tiene enormes aportaciones en el laboratorio o un buen descubrimiento, etcétera, pero no hace aportaciones allá afuera, tiene sin duda esa aportación que está haciendo, pues ya está siendo reconocida en sus publicaciones, en su universidad, en su centro de investigación, ya está siendo reconocida como tal, pero me parece que como sociedad quizá lo que deberíamos estar estimulando es que estas personas tengan este contacto social, también se involucren incluso con sus propios compañeros y con sus colegas que estén trabajando con esta cuestión pues de hacer comunidad, ¿no? Y de hacer sociedad. Me parece que como grupo social, como esto que hacen muchos de ustedes, ¿no? Nos podríamos meter en nuestro laboratorio, hacer nuestra investigación y con eso nos van a pagar lo mismo, ¿no? Pero salimos y hacemos otras cosas que sabemos que son importantes para la comunidad y me parece que como sociedad sí tendríamos que estar reconociendo a quienes, más allá de sus aportaciones técnicas, ¿no? Como científico, como investigador, como académico, tengan aportaciones sociales y no nada más como producto de su investigación, sino como personas, como seres humanos que se involucren, pues, ¿no? Y desde donde están, porque además el hecho de ser académicos los pone en un lugar privilegiado, les da una voz, ellos pueden hablar ante los medios con mucha frecuencia, pueden dar su visión, no es tan fácil que despidan a un académico, ¿no? Puede ponerse incluso, y eso lo sabe Antígona, ¿no? Que lucha un montón por sus compañeras y por las estudiantes y por quien sea, porque tiene ese, entre comillas, privilegio de que no es tan fácil que puedan correr a un investigador o investigadora que está cumpliendo con su trabajo, no es como otro trabajo, como otro empleo donde hablas o luchas por alguien y te quedas sin chamba, ¿no? Entonces, me parece que es importante cuando los investigadores e investigadoras van un poco más allá de lo que se espera de ellos en ese sentido. Muchas gracias, maestra Carla. De parte de Griselda García López, una charla muy interesante con aportaciones técnicas. De Orlando Jesús Sarmiento Lanz, muy interesante la plática y saludos a Carla Peregrino. Muchas gracias. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, antes de cerrar la sesión, de verdad que muy agradecidos con toda esta maravillosa plática y datos que nos brinda la maestra Carla precisamente el día de hoy, que no solamente se enfocó en el tema de las mujeres, ¿no? Sino de manera general la inclusión de todos, ¿no? En la ciencia, en la generación del conocimiento, de la investigación, y que es un tema que debemos tomar muy en cuenta para apoyar a estas nuevas generaciones, sean niños, sean niñas, independientemente de cualquier tipo también de cultura que tengan las personas para poder impulsar el interés en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Maestra Carla, no sé si quisiera hacer algún comentario final o alguna iniciativa que ustedes trabajen y que le gustaría dar a conocer a través de este medio.
Bueno, pues en Evolution tenemos este compromiso con el acceso de los niños y las niñas al conocimiento. Estamos comprometidos con allegar estos mecanismos a través de la transformación digital educativa, pues poder hacer realidad esta posibilidad de la educación vaya, en lugares y en formas que no se habrían sospechado, ¿no? Y bueno, pues en general quisiera agradecer nuevamente a ustedes por la invitación y por esta posibilidad, a la gente que me escuchó, y pues invitarles nuevamente a que, pues a que sigan interesándose por la ciencia, por la investigación, como sobre todo esta parte lúdica y esta parte divertida y esta parte divina que creo que es lo mejor, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, pero también a nosotros, ¿no? Este disfrute por la ciencia y por la investigación. Muchas gracias, maestra Carla. Leo un último comentario de parte de Elvia. Dice, el conocimiento, la tecnología vinculado con la operación diaria en la sociedad es necesario para sobrevivir en un planeta tan dañado. Felicidades por la reflexión hacia lo que viene. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron asistiendo a la presentación del día de hoy. Y le cedo la palabra al maestro José Luis Ponce para que nos apoye con un mensaje final. Gracias, maestro. Pues de verdad, muchísimas gracias, maestra Carla. El tema, el título del tema, pues tiene que ver mucho con estas palabras, ¿no? Apropiarnos de la ciencia. Es de todos, no de unos cuantos, es de todos. Aquellos que pasamos por aulas ahí en la Facultad de Ciencias, justamente, y conocemos esos temas y esos grupos y todo esto, es cierto, debe haber una democracia en ese sentido, ¿no? Y sí debemos generar revolución de género, de raza, social, en términos generales, ¿no? Creo que nos consta mucho de esa experiencia, ¿no? En cierto momento. Y lo más importante, generar conciencia, provocar, creo que cumple. Esta plática queda grabada. Yo la voy a escuchar nuevamente, ¿eh? Porque hay detalles muy finos que hay que considerar y que hay que reflexionar y que da tema para hablar más tiempo. Ojalá que no sea la primera, que esta sea la primera más bien de muchas. Y por supuesto agradecer esa gran disponibilidad, compartir ideas que son revolucionarias, que nos ayudan mucho y sobre todo, ¿verdad, Erika? Que ayudan a entender mejor esta equidad de género desde la perspectiva de las mujeres. Creo que eso es fundamental. Escuchar, saber escuchar a las mujeres. Nos enseñan tanto. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues cerremos este seminario web. Les dejo la palabra para que hagan el cierre oficial. Muchísimas gracias por todo esto. También a todas las chicas y chicos que se han conectado. Muchas gracias, maestro José Luis. De verdad que fue esta semana y la pasada una serie de actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia que nos han dejado con un excelente sabor de boca porque, bueno, muchas participaciones, el contenido de las compañeras y compañeros que estuvieron exponiendo tanto en las pláticas como en los talleres fue excelente y creo que ha promovido o ha provocado más bien de que nos estén solicitando más actividades de este tipo que con mucho gusto confirmamos que las vamos a seguir haciendo, como les comenté hace rato, que se mantengan al pendiente de los canales de comunicación del Comité ANUYESTIC y de las redes sociales, porque vienen muchas actividades de nuestra red en conjunto con otras comisiones hermanas y estaremos trabajando al respecto. Además, una fecha muy importante, el 8 de marzo, pero también, como bien decía José Luis, hay otras fechas que queremos impulsar, como el Día Internacional de las Niñas en las TIC, el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, y también seguimos apoyando igual con el tema del año pasado, que fue el del día 25 de noviembre, de este tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Es decir, que estamos haciendo también un programa para temas muy específicos de cómo cuidarnos al navegar en Internet, al hacer uso de redes sociales. Entonces ahí viene un track de talleres que son muy prácticos, que se están preparando para ello. Así que les invitamos a mantenerse conectados y con Carla, por ahí estamos trabajando una iniciativa muy importante que tiene que ver con la certificación y la profesionalización en temas de la nube con Google. Y bueno, ahí lanzamos esta primicia, un avance por acá,
todavía estamos trabajando al respecto, pero que se mantengan al pendiente de todas las actividades porque creo que este año se suman iniciativas muy padres, muy bonitas para promover que más niñas y mujeres tengan interés en el STEM, pero bueno, también muchas de esas iniciativas se abren para todos en general, porque como dice Carla, la ciencia y la tecnología es de todos. Muchísimas gracias. Carla, no sé si quisieras darnos algún mensaje final. Pues nuevamente agradecer, y sí, estamos con esa iniciativa que es para mujeres en ingenierías, está bien interesante, ya les daremos detalles más adelante, y pues por supuesto muchísimas gracias, y sí, hagamos después ese conversatorio para seguir hablando de estos temas sabrosos que estábamos platicando sobre Neil deGrasse y Carl Sagan y todas estas cosas, yo estoy encantada. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, que tengan todos lindo día.